Hoy tienes un nuevo desafío, poner a prueba tu conocimiento, recordar grandes historias y descubrir cuánto has aprendido de la palabra de Dios. Concéntrate, confía en lo que sabes y da lo mejor de ti. Empecemos en 3, 2, 1. ¿Quién construyó el arca del diluvio? Opción A, Moisés. Opción B, Noé. Opción C, Abraham. B. Noé construyó el arca siguiendo las especificaciones exactas de Dios para salvar a su familia y preservar la vida animal. ¿Quién derrotó al gigante Goliat? Opción A, David. Opción B, Saúl. Opción C, Salomón. A. David derrotó al imponente gigante filisteo usando únicamente su honda y una piedra lisa de arroyo. ¿Cuántas plagas cayeron sobre Egipto? Opción A, 7. Opción B, 12. Opción C, 10. C. 10 plagas desastrosas envió Jehová sobre la tierra de Egipto para que el faraón dejara ir a su pueblo. ¿Quién fue el primer hombre creado? Opción A, Adán. Opción B, Caín. Opción C, Abel. A. Adán fue el primer ser humano que Dios formó del polvo de la tierra, dándole vida con su propio soplo. ¿Quién fue tragado por gran pez? Opción A, Pedro. Opción B, Jonás. Opción C, Elías. B. Jonás fue tragado por un gran pez que Jehová preparó para reconducir su camino y enviarlo a predicar. ¿Cuántos discípulos directos tuvo Jesús? Opción A, 10. Opción B, 7. Opción C, 12. C. 12 hombres fueron elegidos personalmente por Jesús para que le acompañasen y continuasen con su obra. ¿Qué mar se abrió para Israel? Opción A, Mar Rojo. Opción B, Mar Muerto. Opción C, Mar de Galilea. A. El Mar Rojo se dividió en dos partes por el poder de Dios para que los israelitas cruzaran a pie en seco. ¿Quién fue vendido por sus hermanos? Opción A, Benjamín. Opción B, José. Opción C, Isaac. B. José fue vendido por sus propios hermanos envidiosos a una caravana de mercaderes ismaelitas. ¿Cuál es el primer libro bíblico? Opción A, Éxodo. Opción B, Mateo. Opción C, Génesis. C. Génesis es el libro que da inicio a las Sagradas Escrituras y relata de manera detallada el origen de la creación. ¿Quién recibió los 10 mandamientos? Opción A, Moisés. Opción B, Abraham. Opción C, Jacob. A. Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra escritas por el mismo dedo de Dios. ¿En qué ciudad nació Jesús? Opción A, Nazaret. Opción B, Belén. Opción C, Jerusalén. B. Belén de Judea fue el humilde lugar profetizado donde nació el Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién traicionó a Jesús por monedas? Opción A, Pedro. Opción B, Tomás. Opción C, Judas Iscariote. C. Judas Iscariote entregó al Señor Jesús por 30 piezas de plata, cumpliendo con el triste precio acordado. ¿Quién fue el hombre más fuerte? Opción A, Sansón. Opción B, David. Opción C, Gedeón.
Sansón poseía una fuerza física colosal concedida directamente por el Espíritu de Jehová en momentos de necesidad. ¿Cuál es el rey más sabio? Opción A, Saúl, opción B, Salomón, opción C, David. B. Salomón recibió un corazón sabio y entendido tras pedírselo a Dios al asumir el trono de su padre David. ¿Quién fue arrojado al foso leonero? Opción A, José, opción B, Jeremías. Opción C, Daniel. C. Daniel sobrevivió en el foso de los leones porque confió en su Dios y él envió a su ángel para cerrar la boca de las fieras. ¿Qué ave trajo la hoja olivo? Opción A, una paloma, opción B, un cuervo, opción C, un águila. A. Una paloma regresó al arca con una rama de olivo en el pico, señal inequívoca de que las aguas del diluvio habían bajado. ¿Quién resucitó al tercer día? Opción A, Lázaro, opción B, Jesucristo, opción C, Elías. B. Jesucristo resucitó victorioso al tercer día de entre los muertos para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuál es el último libro bíblico? Opción A, Malaquías, opción B, Hechos, opción C, Apocalipsis. C. Apocalipsis es el libro profético que cierra majestuosamente el canon de las escrituras cristianas. ¿Quién bautizó a Jesús en agua? Opción A, Juan el Bautista, opción B, Pedro. Opción C, Pablo. A. Juan el Bautista preparó el camino del Señor y le bautizó en las aguas del río Jordán. ¿Quién fue la primera mujer? Opción A, María, opción B, Eva, opción C, Ruth. B. Eva fue creada por Dios de una costilla tomada del hombre para que fuese su compañera idónea. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Opción A, Caleb, opción B, Josué, opción C, Aarón. B. Josué fue el siervo fiel elegido por Dios para suceder a Moisés y liderar la conquista de la tierra de Canaán. ¿Quién fue la madre de Samuel? Opción A, Ana, opción B, Penina, opción C, Noemí. A. Ana fue la piadosa mujer que suplicó un hijo al Señor en el tabernáculo, convirtiéndose en madre del profeta Samuel. ¿Qué derribó las murallas de Jericó? Opción A, terremoto. Opción B, gritos y bocinas. Opción C, catapultas. B. Gritos de guerra y el sonido de bocinas de cuernos de carnero causaron el colapso milagroso de las murallas de Jericó. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Opción A, David. Opción B, Salomón. Opción C, Saúl. C. Saúl fue el hombre de la tribu de Benjamín ungido por Samuel para ser el primer monarca oficial de Israel. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Opción A, 969 años. Opción B, 950 años. Opción C, 930 años. A. 969 años fue la asombrosa edad que alcanzó Matusalén, convirtiéndolo en el hombre más longevo registrado en las Escrituras. ¿En qué monte se entregó la ley? Opción A, Ararat. Opción B, Carmelo. Opción C, Sinaí. C. El monte Sinaí fue el lugar sagrado donde Dios descendió para proclamar y entregar las tablas de los mandamientos a Moisés.
¿Quién multiplicó los panes y peces? Opción A, Elías. Opción B, Jesús. Opción C, Eliseo. B. Jesús multiplicó milagrosamente el almuerzo de un joven para saciar el hambre de una gran multitud de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Qué mar calmó Jesús con su palabra? Opción A, Mar de Galilea. Opción B, Mar Muerto. Opción C, Mar Rojo. A. El mar de Galilea fue azotado por una violenta tempestad de viento que Jesús calmó con solo una reprensión verbal. ¿Quién fue el padre de Isaac? Opción A, Jacob. Opción B, Abraham. Opción C, Noé. B. Abraham concibió a Isaac en su vejez como cumplimiento de la gran promesa divina dada a él y a su esposa Sara. ¿A quién negó Pedro 3 veces? Opción A, Pablo. Opción B, Juan. Opción C, a Jesús. C. El apóstol Pedro negó conocer a Jesús 3 veces seguidas antes de que cantara el gallo durante la noche de su arresto. ¿Qué profeta fue llevado en torbellino? Opción A, Elías. Opción B, Isaías. Opción C, Jeremías. A. Elías fue el profeta arrebatado al cielo en medio de un torbellino por un carro y caballos de fuego. ¿Quién era el recolector de impuestos? Opción A, Lucas. Opción B, Mateo. Opción C, Juan. B. Mateo, también llamado Leví, ejercía la recaudación de tributos en Capernaum antes de recibir el llamado directo de Jesús. ¿Con qué mató David a Goliat? Opción A, espada. Opción B, lanza. Opción C, una honda. C. Una honda y una piedra lisa recogida de un arroyo bastaron para que David derribara al imponente gigante filisteo Goliat. ¿Quién era el hermano de Moisés? Opción A, Aarón. Opción B, Josué. Opción C, Ur. A. Aarón fue escogido directamente por Dios para ser el portavoz de su hermano Moisés ante el faraón. ¿Qué animal habló a Balaam? Opción A, un buey. Opción B, un asna. Opción C, una serpiente. B. Un asna habló milagrosamente con voz de hombre para reprender la insensatez del profeta Balaam en el camino. ¿Quién era la madre de Juan Bautista? Opción A, María. Opción B, Ana. Opción C, Elizabeth. C. Elizabeth, parienta de María, fue bendecida en su vejez para dar a luz al precursor del Mesías, Juan el Bautista. ¿Qué ciudad destruyó Dios con fuego? Opción A, Sodoma. Opción B, Nínive. Opción C, Babilonia. A. Sodoma fue consumida totalmente por una lluvia de fuego y azufre enviada del cielo debido a su enorme y continua maldad. ¿Quién fue la suegra de Ruth? Opción A, Sara. Opción B, Noemí. Opción C, Rebeca. B. Noemí fue la suegra a la que Ruth la moabita decidió acompañar con fidelidad de regreso a la tierra de Belén. ¿Qué discípulo caminó sobre el agua? Opción A, Juan. Opción B, Tomás. Opción C, Pedro. C. Pedro bajó de la barca con fe por mandato de Jesús y caminó sobre el agua en dirección a él. ¿Qué instrumento tocaba el rey David? Opción A, el arpa. Opción B,
la flauta. Opción C, la trompeta. A. El arpa era el instrumento musical que el joven David ejecutaba con destreza para calmar el espíritu atormentado del rey Saúl. ¿Quién fue la reina que salvó judíos? Opción A, Esther. Opción B, Jezabel. Opción C, Basti. A. Esther fue la reina que arriesgó su propia vida para interceder ante el rey Asuero y salvar a su pueblo de un exterminio. ¿Qué animal ofreció Abraham en lugar? Opción A, un cordero. Opción B, un carnero. Opción C, un buey. B. Un carnero trabado en un matorral por sus cuernos fue el sustituto que Dios proveyó en lugar de Isaac. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Opción A, Jeremías. Opción B, Isaías. Opción C, Ezequiel. A. Jeremías fue el profeta inspirado para escribir el doloroso libro de Lamentaciones tras la caída de Jerusalén. ¿A qué ciudad huyó Jonás de Dios? Opción A, Nínive. Opción B, Jope. Opción C, Tarsis. C. Tarsis fue el destino hacia el cual Jonás abordó una nave en Jope intentando huir de la presencia de Jehová. ¿Cuál era el nuevo nombre de Jacob? Opción A, Abraham. Opción B, Israel. Opción C, Isaac. B. Israel fue el nuevo nombre dado por Dios a Jacob tras haber luchado con el ángel en Peniel. ¿Quién sanó de lepra en el Jordán? Opción A, Naamán. Opción B, Geasí. Opción C, Eliseo. A. Naamán, general del ejército de Siria, se lavó 7 veces en el río Jordán conforme al mandato del profeta y su lepra fue limpiada. ¿Qué comida cayó del cielo en desierto? Opción A, pan de trigo. Opción B, codornices. Opción C, el maná. C. El maná fue el alimento milagroso que descendía cada mañana del cielo para alimentar a Israel durante su travesía por el desierto. ¿Cuántas tribus componían el pueblo israelita? Opción A, 12. Opción B, 10. Opción C, 7. A. 12 fueron las tribus originadas a partir de los 12 hijos del patriarca Jacob. ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Opción A, Pedro. Opción B, Esteban. Opción C, Santiago. B. Esteban fue el primer discípulo que entregó su vida martirizado por predicar con fidelidad a Jesucristo. ¿Quién fue el padre terrenal de Jesús? Opción A, José. Opción B, Jacobo. Opción C, Juan. A. José, de la casa y linaje de David, fue el hombre justo escogido por Dios para criar y proteger a Jesús. ¿Qué mar cruzó Josué en seco? Opción A, Mar Rojo. Opción B, Mar Muerto. Opción C, Río Jordán. C. El río Jordán detuvo sus aguas de forma milagrosa para que todo el pueblo de Israel cruzara en seco bajo el mando de Josué. ¿Qué profeta desafió a profetas de Baal? Opción A, Eliseo. Opción B, Elías. Opción C, Isaías. B. Elías enfrentó y avergonzó a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo demostrando que Jehová es el verdadero Dios. ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? Opción A,
Judá. Opción B, Leví. Opción C, Benjamín. C. Benjamín fue la tribu israelita de la cual descendía linajuamente el apóstol Pablo. ¿Qué ciego sanó Jesús en Jericó? Opción A, Bartimeo. Opción B, Lázaro. Opción C, Zaqueo. A. Bartimeo era un mendigo ciego sentado junto al camino en Jericó que recuperó la vista por su gran fe en Jesús. ¿En qué isla estuvo desterrado Juan? Opción A, Malta. Opción B, Patmos. Opción C, Chipre. B. Patmos fue la pequeña isla a la que el apóstol Juan fue exiliado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Quién fue levantada de muerte por Pedro? Opción A, Tabita. Opción B, Marta. Opción C, María. A. Tabita, una creyente abundante en buenas obras de la ciudad de Jope, fue resucitada por Dios mediante la oración de Pedro. ¿Cuál es el libro más largo bíblico? Opción A, Génesis. Opción B, Isaías. Opción C, Salmos. C. Salmos es el libro más extenso de toda la Biblia, conteniendo un total de 150 capítulos en su estructura. ¿Quién subió a un árbol para ver Jesús? Opción A, Pedro. Opción B, Zaqueo. Opción C, Mateo. B. Zaqueo, siendo de pequeña estatura, se subió a un árbol sicómoro para poder ver pasar a Jesús entre la multitud. ¿Quién fue la madre del profeta Samuel? Opción A, Sara. Opción B, Rebeca. Opción C, Ana. C. Ana concibió al profeta Samuel tras haber perseverado en oración ardiente delante del Señor en el tabernáculo. ¿A qué rey sirvió el profeta Daniel? Opción A, Nabucodonosor. Opción B, Faraón. Opción C, Saúl. A. Nabucodonosor fue el rey babilónico a quien Daniel interpretó sueños y sirvió fielmente con la sabiduría dada por Dios. ¿Quién interpretó la escritura en la pared? Opción A, Daniel. Opción B, José. Opción C, Jeremías. A. Daniel fue el profeta de Dios que interpretó la misteriosa escritura grabada en la pared durante el banquete del rey Belsasar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Opción A, amor. Opción B, riqueza. Opción C, fuerza. A. Amor es el aspecto principal que encabeza la manifestación del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Quién fue la esposa de Isaac? Opción A, Sara. Opción B, Rebeca. Opción C, Raquel. B. Rebeca fue la mujer elegida por el siervo de Abraham para viajar y convertirse en la esposa de Isaac. ¿Quién fue el primer rey de Judá? Opción A, Roboam. Opción B, Jeroboam. Opción C, Saúl. A. Roboam, hijo de Salomón, fue el primer monarca del reino del sur o reino de Judá tras la división de Israel. ¿Quién subió al cielo en un carro? Opción A, Moisés. Opción B, Elías. Opción C, Enoc. B. Elías fue llevado hacia el cielo en un torbellino impulsado por un carro con caballos de fuego. ¿Cuál es el escudo del cristiano fiel?
Opción A, la fe. Opción B, la verdad. Opción C, la oración. A. La fe es descrita por el apóstol Pablo como el escudo de la armadura espiritual capaz de apagar los dardos del maligno. ¿Quién ungió al joven rey David? Opción A, Samuel. Opción B, Elías. Opción C, Natán. A. Samuel fue el profeta enviado por Dios a la casa de Isaí en Belén para ungir al joven David como futuro rey. ¿En qué monte murió el líder Moisés? Opción A, Sinaí. Opción B, Ararat. Opción C, Nebo. C. El monte Nebo fue el pico desde el cual Moisés contempló la tierra prometida antes de fallecer según el dicho de Jehová. ¿Quién caminó con Dios y desapareció? Opción A, Enoc. Opción B, Noé. Opción C, Abraham. A. Enoc caminó en perfecta comunión con Dios y desapareció de la tierra porque Dios se lo llevó consigo. ¿Quién traicionó a Sansón revelando su secreto? Opción A, Ruth. Opción B, Dalila. Opción C, Jezabel. B. Dalila insistió hasta descubrir el secreto de la fuerza de Sansón y entregarlo a los príncipes de los filisteos. ¿Quiénes visitaron a Jesús recién nacido? Opción A, unos magos. Opción B, unos sacerdotes. Opción C, los fariseos. A. Unos magos venidos del oriente llegaron a Belén guiados por una estrella para adorar al niño Jesús y ofrecerle presentes. ¿Qué recibió Judas por entregar a Jesús? Opción A, oro. Opción B, 30 piezas de plata. Opción C, tierras. B. 30 piezas de plata fue la cantidad exacta pactada que los principales sacerdotes pagaron a Judas por la traición. ¿Quiénes eran los padres de Juan Bautista? Opción A, Zacarías y Ana. Opción B, Zacarías y Elizabeth. Opción C, Elcana y Ana. B. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio justo ante Dios que concibió a Juan el Bautista en su vejez. ¿Cuál es la paga del pecado según Pablo? Opción A, sufrimiento. Opción B, juicio. Opción C, la muerte. C. La muerte es la consecuencia y paga espiritual del pecado en la humanidad según las cartas paulinas. ¿Qué animal tentó a Eva en Edén? Opción A, una serpiente. Opción B, un león. Opción C, un escorpión. A. Una serpiente astuta fue el animal usado en el huerto del Edén para engañar a Eva e incitar la desobediencia. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Opción A, Malaquías. Opción B, Génesis. Opción C, Apocalipsis. A. Malaquías es el profeta que escribe el último libro en el canon oficial del Antiguo Testamento. ¿Quién fue el abuelo de Jacob? Opción A, Abraham. Opción B, Isaac. Opción C, Terah. A. Abraham engendró a Isaac, y este a su vez engendró a Jacob, haciendo a Abraham su abuelo patriarcal. ¿Cuál es el libro más corto de Lat? Opción A, Abdías. Opción B, Joel. Opción C, Nahum. A. Abdías es el libro más pequeño del Antiguo Testamento al constar de un único capítulo de 21 versículos. ¿Quién reconoció a Jesús en el templo? Opción A, Simeón. Opción B, Nicodemo. Opción C, Caifás.
Simeón fue el anciano justo al que el Espíritu Santo le reveló que no vería la muerte antes de contemplar al Cristo. ¿En qué isla naufragó el apóstol Pablo? Opción A, Creta. Opción B, Chipre. Opción C, Malta. C. Malta fue la isla donde la tripulación y los pasajeros de la nave de Pablo lograron salvarse tras el naufragio. ¿Cuántas veces perdonaremos al hermano? Opción A, 7 veces. Opción B, 50 veces. Opción C, 70 veces 7. C. 70 veces 7 es la medida ilimitada de perdón que Jesús enseñó que debemos ofrecer a quienes nos ofenden. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús? Opción A, José de Arimatea. Opción B, Nicodemo. Opción C, Pedro. A. José de Arimatea. Siendo un miembro piadoso del concilio, pidió con valor el cuerpo de Jesús a Pilato para colocarlo en su sepulcro. ¿Qué tribu no recibió heredad territorial? Opción A, Judá. Opción B, Leví. Opción C, Benjamín. B. Leví fue la tribu reservada para el servicio del altar que no recibió herencia de tierras, pues Dios mismo era su heredad. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Opción A, Taré. Opción B, Nacor. Opción C, Harán. A. Taré fue el padre del patriarca Abraham en la tierra natal de Ur de los Caldeos. ¿De qué madera era el arca? Opción A, cedro. Opción B, olivo. Opción C, madera de gofer. C. Madera de gofer fue el tipo específico de madera que Dios mandó a Noé utilizar para construir la estructura del arca. ¿Quién fue el discípulo amado? Opción A, Pedro. Opción B, Juan. Opción C, Santiago. B. Juan es el autor del cuarto evangelio que se nombra cariñosamente a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué ciudad sitió el rey Nabucodonosor? Opción A, Jerusalén. Opción B, Nínive. Opción C, Samaria. A. Jerusalén fue rodeada, sitiada y conquistada por los ejércitos babilonios al mando de Nabucodonosor. ¿Quién traicionó a Sansón revelando secreto? Opción A, Ruth. Opción B, Dalila. Opción C, Jezabel. B. Dalila presionó constantemente a Sansón hasta que logró que le confesara el verdadero origen de su fuerza. ¿Quién fue la reina que salvó judíos? Opción A, Esther. Opción B, Ruth. Opción C, Jezabel. A. Esther usó su posición en la corte persa para desenmascarar el plan malvado de Amán y salvar al pueblo judío. ¿En qué monte se detuvo el arca? Opción A, Sinaí. Opción B, Monte Ararat. Opción C, Carmelo. B. Monte Ararat fue la elevación montañosa donde reposó el arca de Noé al decrecer el nivel de las aguas. ¿Qué río corría por el huerto Edén? Opción A, Eufrates. Opción B, Nilo. Opción C, Pisón. C. Pisón era uno de los 4 brazos fluviales que nacían en el Edén para regar la tierra. ¿Quién resucitó a Lázaro en Betania? Opción A, Jesús. Opción B, Pedro. Opción C, Elías. A.
Jesús demostró su poder divino sobre la muerte ordenando a Lázaro salir del sepulcro. ¿Qué profeta fue metido en cisterna? Opción A, Isaías. Opción B, Jeremías. Opción C, Ezequiel. B. Jeremías fue arrojado por los príncipes a una cisterna llena de cieno a causa de sus profecías. ¿Quién fue el esposo de Ruth? Opción A, Booz. Opción B, Elimelec. Opción C, Chilión. A. Booz actuó como pariente redentor y tomó por esposa a Ruth la moabita en la ciudad de Belén. ¿Qué rey pidió sabiduría a Dios? Opción A, David. Opción B, Saúl. Opción C, Salomón. C. Salomón agradó a Dios al solicitar un corazón entendido para gobernar bien al pueblo antes que riquezas o larga vida. ¿Quién fue el hermano mayor de Jacob? Opción A, Esaú. Opción B, José. Opción C, Benjamín. A. Esaú nació primero, siendo el primogénito y hermano mellizo de Jacob. ¿En qué ciudad resucitó Jesús a Lázaro? Opción A, Jerusalén. Opción B, Nazaret. Opción C, Betania. C. Betania era la aldea cercana a Jerusalén donde vivían Marta, María y Lázaro. ¿Qué apóstol era llamado el incrédulo? Opción A, Felipe. Opción B, Mateo. Opción C, Tomás. C. Tomás expresó abiertamente que no creería en la resurrección a menos que viera y tocara las heridas de Jesús. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Opción A, Pablo. Opción B, Lucas. Opción C, Juan. C. Juan recibió la revelación profética de Jesucristo y le escribió estando exiliado en la isla de Patmos. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Opción A, amarás a Dios. Opción B, no matarás. Opción C, santificarás el día. A. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente fue declarado por Jesús como el primero y grande mandamiento.